amigos y suscriptores de este canal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar en el que ustedes se encuentren. Pues bueno, como ustedes ya saben, nuestro blog ha sido creado para platicar de distintos temas, muchos de mis gustos y de esos temas a los que pues yo me dedico. Y en este caso quería compartirles a ustedes lo que hicimos la semana pasada. Tuvimos una audiencia inicial en donde dentro de un proceso penal, la audiencia inicial, la audiencia inmediatamente después de que el Ministerio Público te consigna al juez por X delito. En este caso el delito fue un delito de daños en propiedad ajena. Quiero compartirles a ustedes algunas recomendaciones para cuando tú vas conduciendo y bueno, suceden los accidentes y llegas a tener un accidente vehicular. Pues muchas veces no sabes lo que tienes que hacer en el momento del accidente. De hecho, pues la mayoría de las veces no tomas ciertas precauciones y ciertas pautas para después de que sucede el accidente. Yo quería en este video compartirte algunas de mis recomendaciones para los casos en los que pudieras verte envuelto en algún accidente vial, o que alguno de tus familiares se vean envueltos en algún accidente vial. Igual, si tienes alguna duda extra, algo que quieras preguntar, pues puedes compartirlo a través de la caja de comentarios y yo con todo gusto te lo responderé en el momento más breve posible. El daño en propiedad ajena es calificado la mayoría de las veces como un delito culposo, sobre todo cuando se trata de accidentes viales. Mi primera pregunta cuando yo era estudiante de Derecho era: ¿por qué a esto le llaman delitos culposos? Digo, ¿por qué tengo la culpa en este caso, y por qué a otros les vamos a llamar delitos dolosos y ahí también hay culpa? Aquí hay una diferenciación en el derecho que no me voy a meter en cuestiones muy técnicas. Se llama culpa leve o grave cuando tu intención realmente no fue provocar el daño o la afectación a otra persona, y se llama dolo cuando tú tienes toda la intención de cometer ese daño a otra persona. Entre esas cuestiones, aclarado esto, entonces vamos a tener que el delito de daños en propiedad ajena, cuando se trata de accidentes viales, la mayoría de las veces va a ser considerado como un delito culposo, porque obviamente tú no tienes la intención de verte envuelto en el accidente, pero tú eres responsable del vehículo que conduces, y ahí se genera lo que es la culpa y no el dolo. No hay una intención de parte tuya de afectar a la otra persona, pero sí tú eres el responsable de la conducción de tu vehículo, así que tú tienes que responder a los daños que pudieras provocar. Muy bien, en un accidente vial, primer consejo: no mover los vehículos para nada. Procurar no moverlos. Va a haber momentos, situaciones en las que tal vez se tenga que mover, pero lo más posible es dejar el vehículo en el lugar en el que se encuentra, para que así cuando lleguen las autoridades de vialidad y tránsito o las autoridades correspondientes puedan verificar en qué sentido quedaron los vehículos después del accidente, y así poder determinar por lo menos o por ese momento quién es el responsable del accidente. Esta responsabilidad, hay que hacer énfasis, que supuestamente deriva de los croquis que te hace tránsito, de los croquis que hace la autoridad que llegue en ese momento, no
tienen valor probatorio en juicio realmente, porque la persona que llega a hacer ese croquis, aunque te coloquen como responsable dentro del mismo, no es una persona que ha sido testigo de el accidente. Entonces él únicamente valora la disposición de los vehículos después del accidente, y en base a sus conocimientos él por lo pronto determina que puede haber algún presunto responsable. Número 2, inmediatamente, si tienes aseguradora, llamar a la aseguradora. No te esperes, háblale sin mover el vehículo, lo más que se pueda no moverlo, a menos que haya llegado la autoridad y ya haya dado fe de cómo quedaron los vehículos. Llama a tu aseguradora para que tu ajustador se encargue de todas las cuestiones de arreglar ahí con el tránsito o la autoridad, y verificar el pago de la reparación de los daños. O sea, finalmente, si las cuestiones económicas se arreglan en el lugar donde sucedió el accidente, esto no tiene que trascender a ningún proceso criminal. Pero si no hay ningún arreglo, va a trascender, incluso aún y cuando exista una aseguradora. Si tú no te haces responsable y la otra persona tampoco se hace responsable, lo más probable es que te tengas que ir a un proceso penal, a presentar tu denuncia y a presentar pruebas y todo lo que se tiene que hacer dentro del proceso. Número 3, inmediatamente también después del accidente, verifica la existencia de lesionados y háblale a la ambulancia. Tal vez debería ser punto número 2, pero ya lo acomodé como 3. Pero las recomendaciones no van en orden, no se preocupen. Baja del vehículo, verifica primero que tú estés bien. Si traes acompañantes, verifica que ellos estén bien. Y verifica que el conductor del otro vehículo o de los otros vehículos, depende de qué tan fuerte haya sido el accidente, se encuentren bien. Si ves algún lesionado, inmediatamente llama a una ambulancia para la atención médica. En ese momento, incluso si tú estás lesionado, te van a tener que trasladar. El vehículo ahí se va a quedar. Saca tus pertenencias o encárgaselas a alguien, pero tienes que en ese momento pues retirarte del lugar para recibir la atención médica y procurar la atención médica de las demás personas que se encuentren en ese lugar. Si no estás lesionado, si ya estás si corroboras que estás bien y que la otra persona está bien, entonces punto número 4, cerciórate de los señalamientos viales que existan en el lugar. Va a haber semáforos y va a haber señalamientos estáticos como los altos que ya conocemos. Fíjate que en el juicio que acabamos de ver o en la audiencia que tuvimos la semana pasada, la persona afectada, yo era el defensor en este caso del responsable. Hasta ahorita no es responsable, pero del imputado o de la persona a la que quieren acusar. Entonces el afectado decía que mi cliente no había tenido precaución y que el semáforo le había cambiado a rojo, y que lo atravesó sin prudencia y finalmente golpeó al afectado. El afectado obviamente decía que él tenía la luz verde, mientras mi cliente también lo afirma así, pero el afectado decía que mi cliente tenía la luz roja. La cuestión aquí es cómo demostrar que tienes luz roja o luz verde, si es algo prácticamente imposible, a menos que haya videocámaras y testigos suficientemente creíbles y verificables para que puedan afirmar en qué sentido se encontraban la luz de los semáforos, si en verde o en rojo y a quién le correspondía. Cuando esto no es posible, siempre los señalamientos estáticos llevan la palabra en este tipo de casos, y por eso es muy importante
tomarle fotos a los señalamientos o verificar la existencia de estos señalamientos. Si verificamos la existencia de estos señalamientos, es posible llevar una defensa, una estrategia de defensa en otro sentido, no en base a las luces de los semáforos, sino en base a los señalamientos estáticos que existan en el lugar. Entonces ahí se da otro tipo de defensa. No, tampoco, si me preguntas en la caja de comentarios, tal vez te diré un poquito más, pero ahorita, por hacer el video un poquito más rápido, no me meto muy a fondo en esas cuestiones de defensa, son únicamente recomendaciones. Luego, número 5, si te es posible, toma fotos o videos de tu vehículo en la posición en la que quedó y del otro vehículo en la posición que quedó inmediatamente después del accidente. Esto también va a servir por si es necesario mover los vehículos antes de que llegue la autoridad o el ajustador de la aseguradora. Pero también no únicamente tomen las fotos a los vehículos y la posición en que quedaron. También es recomendable que si quedaron huellas de rayones de las llantas visibles en el pavimento, también tomes, si es posible, esas huellas para más o menos tener una idea de la distancia a la que quedaron. Y aunque no van a ser pruebas totalmente válidas dentro de un juicio, sí van a permitirte ofrecerlas como pruebas de referencia y contextualizar el momento del accidente para poder determinar la responsabilidad, aunque esas pruebas no van a ser determinantes en el momento en que se llegue a un juicio. ¿Qué consecuencias tenemos con este tipo de accidentes? Consecuencias penales o consecuencias criminales. Bueno, como ya les había dicho, este tipo de delitos es considerado un delito culposo. México tiene un nuevo sistema de justicia penal. Anteriormente teníamos otro sistema de justicia en el que si tú habías cometido el accidente, inmediatamente te detenían, te llevaban a las celdas y no podías obtener tu liberación hasta que no repararas en ese momento el daño o lo garantizaras y pagaras tu fianza. En el nuevo sistema de justicia penal estamos hablando de que existe la premisa o el principio de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y si nadie es culpable, entonces ¿por qué habrías de hacer un pago, una reparación de daño o pagar una fianza? Entonces, por lo regular, de acuerdo a la gravedad del accidente, es como se van a tomar o determinar ciertas medidas cautelares para que tú quedes en prisión o no quedes en prisión. ¿Qué es lo que sucede? Si el accidente fue un accidente en el que únicamente se habían implicado los vehículos y los daños de los vehículos, lo más probable es que tú vas a esperar hasta el juicio para que se determine la cantidad o la responsabilidad que tú tuviste del accidente y después haces el pago de los daños. Obviamente también si tú ya sabes que fuiste el responsable, pues vas a hacer un ofrecimiento antes del tiempo, ¿no? De acuerdo a las evaluaciones que se vayan presentando dentro del juicio de los daños que se provocaron. Esto es cuando únicamente se han implicado vehículos. Cuando hay personas que fueron lesionadas, se van a ver otro tipo de medidas cautelares. Tal vez sí te puedan exigir alguna reparación de daño, tal vez garantizar esa reparación de daño, tal vez te puedan llegar a pedir fianza, tal vez puedan verse otro tipo. Les digo, ahora las medidas cautelares van desde estar en libertad sin ningún problema, porque las afectaciones no fueron tan altas o tan graves
Incluso pues te pueden obligar a firmar una vez al mes, una vez a la semana. Te pueden dictar un arraigo domiciliario si hubo lesionados tal vez de gravedad. Te pueden incluso viene en la ley que te coloquen un brazalete para determinar en dónde estés, ubicar tu posición en todo momento. Vienen varias medidas cautelares. La última medida que se aplica en este nuevo sistema de justicia penal es precisamente la medida de la prisión preventiva que se aplicaba en todos los casos en el anterior sistema de justicia penal, que le llamaban inquisitorio. En este sistema, si no es necesario, no te van a dejar en prisión preventiva. Obviamente, si venías en estado de ebriedad y causaste la muerte de alguna persona que iba conduciendo el otro vehículo, es posible que en ese caso sí puedas llegar a la prisión preventiva. De otra forma no sería. Regularmente, bueno, viene la detención en el lugar del choque si es que amerita esa detención. Te llevan detenido al Ministerio Público, que en 48 horas deberá de recabar los datos de investigación que consideren necesarios. Ese es el término que tiene para pasar esa carpeta de investigación a un juez de control, que va a determinar si tu detención fue legal, y después de eso pues ya te va a decretar a través del Ministerio Público, que va a declararte como imputado, y luego él va a solicitar la vinculación al proceso ya posteriormente, que son otras cuestiones técnicas que tal vez hablemos en otro video, pero no va a ser en este video el ver ese proceso, sino más o menos saber qué hacer al inicio de cuando se sucede este accidente o algún accidente que pudieras llegar a tener. Pues bueno, amigos, antes de despedirme quería compartirte mi visita a los juzgados familiares que han sido renovados últimamente a partir del mes de diciembre. Ya tienen en un mismo recinto, pero renovado, nuevas instalaciones que quisiera que las pudieras ver. Estos juzgados familiares se encuentran aquí en Monterrey, en la calle de Allende y Escobedo. Los modernizaron, realmente felicito a quienes tuvieron esta iniciativa. Quedaron muy bonitos, ya están más iluminados de lo que estaban antes, y a lo mejor en otro video te pudiera explicar o llevar una visita más profunda a lo que son, a cómo son los juzgados en su interior y sus oficinas y todo eso. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete. Si tienes alguna pregunta puedes hacérmela llegar a través de la caja de comentarios o en mis redes sociales, y te agradecería mucho un like si te gustó el video. Hasta luego, me despido. Yo soy Luis Payán y quedo a tus órdenes.